Villalbail es abogado, analista político, parte del equipo jurídico de Evo Morales y se lo ha presentado en las últimas horas como precandidato a la alcaldía de La Paz, todo esto por la agrupación Evo Pueblo. Sabemos que, según las listas que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral, no figura Evo Pueblo, así que queremos conocer la situación de Gabriel Villalba. Lo vamos a tener en esta carrera electoral. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto, un placer compartir con usted, compartir con Edwin Herrera, con quien tuvimos también la oportunidad de coincidir en otros espacios, y por supuesto con Gonzalo Rivera, quien lo conocemos desde hace muchísimos años. También hemos podido cursar algunos estudios académicos juntos, entonces es un gusto, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Gabriel, inicialmente, dándote la bienvenida, queremos que nos ayudes a entender esta confusión que se ha provocado a partir de una declaración de Isaac Ábalos. Él dice, ya está, hemos sellado la alianza con Morena, ellos van a también presentar sus candidatos, nosotros también, ese es el vehículo electoral que nos va a acompañar en las elecciones regionales del próximo año. Pasadas las horas, los dirigentes de Morena dicen, no pasa nada, nosotros vamos a ir solos, no estamos cerrando nada, porque en ese lapso de tiempo hubo pues muchas conjeturas, ¿no? Eva y Evo no se llevaban bien, incluso hasta se llegaron a descalificarse. ¿Cómo es ahora que la política puede hacer esto, de volverlos a juntar, ¿no? Entonces, claro, toda una confusión. Has debido escuchar declaraciones de Leonardo Loza, de Freddy Mamani, que también es candidato a la gobernación acá en el departamento de La Paz. Todos dicen, sí, está encaminándose, las cosas están bastante adelantadas y va a ser ahora, dicen, Evo Morales quien va a anunciar mañana desde el trópico con qué vehículo electoral van a correr en esta carrera subnacional. Explícanos, por favor, querido Gabriel, cómo es el asunto. ¿Van o no van con Morena? Bueno, lo principal, para que lo entienda la población, es saber que corresponde a los principales actores políticos realizar de manera oficial este anuncio, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia, hay que recurrir a las declaraciones que van a ser seguramente las oficiales, las formales, tanto de la señora Eva Copa como del señor Evo Morales, ¿no? ¿Por qué? Porque son los dos actores políticos inmediatos que son los actores fundamentales de este eventual acuerdo político, ¿no? Entonces corresponderá a ellos. El resto de dirigentes, el resto de opinadores, el resto de analistas pueden, por supuesto, hacer un análisis político, como todos podemos, ¿no? Hacer una conjetura, un análisis de escenarios, pero serán los actores políticos centrales y fundamentales los que comunicarán a la militancia y a las organizaciones sociales estos pactos, estas alianzas políticas, y eventualmente a instancias de Evo Pueblo se lo hará pues el día de mañana, 18, que se conmemora la primera vez que se escogió un presidente indígena en Bolivia, ¿no? El año 2005, primer presidente indígena, gana las elecciones Evo Morales y bueno, cambia el panorama, el contexto político en Bolivia, indudablemente a partir de ese hecho que se conmemorará el día de mañana, y pues seguramente también en ese momento se anunciará esta suerte de alianza o articulación política como vehículo electoral para viabilizar eventuales procesos desde el campo de la izquierda, ¿no? Han golpeado este último tiempo. Gonzalo, buenas tardes. Aunque ya lo decía Eva Copa, ¿no? Que son los gobiernos, los mandos departamentales quienes han determinado esta alianza con Evo Pueblo, ¿no? Después de una serie de insultos que se han dado, eso por lo menos lo decía. Pero al interior de Evo Pueblo también están pasando cosas muy extrañas. ¿Qué pasó, por ejemplo, usted que ha estado muy cerca de Evo Morales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Héctor Arce, que era candidato a la gobernación de Cochabamba, y luego algo sucedió que ya no es más? Hay peleas internas, hay gente que está brillando mucho y no le gusta al jefe que brille, es un problema con Iván Lima, es celos con el ex senador Loza. ¿Qué es lo qué nos puede decir acerca de este hecho puntual al interior de su movimiento? Bueno, en principio un gusto saludarte, Gonzalo. Al principio del programa justamente decíamos esa oportunidad que tuvimos de compartir juntos una maestría, saludarte a la distancia. Y bueno,
En función a ello, no veo el ámbito de celos, ¿no? Evidentemente Evo Morales es una figura política preponderante y de momento es la única figura de oposición al gobierno actual, al gobierno de Paz y Lara, ¿no? Entonces brilla por su propio peso y por su propia musculatura política. No creo que esté sintiendo envidia o celos de otros actores que también hacen parte de esta misma línea política, ¿no? Ahora, el ámbito desde el análisis, por supuesto, ¿no? Porque y conviene decir a la población, podemos realizar toda clase de análisis políticos. Mi lectura es que, creo yo, se escoge al señor Héctor Arce y posteriormente, muy probablemente, como no eres dueño de la sigla, tienes que consultar con el que sí es dueño de la sigla, ¿no? Y muy probablemente el dueño de la sigla te dice, momento, acá nos pondremos de acuerdo, esperemos un rato, nos pongamos de acuerdo todos, escojamos la mejor opción porque finalmente vamos a ir juntos. Entonces, no es una decisión unilateral la que se tiene que presentar, ni de un lado ni del otro, ¿no? Entonces, creo que en ese marco de generación de consensos tan natural en las alianzas políticas, también se adelantó mucho quizás la propuesta a la gobernación del señor Arce y Héctor Arce, y ahora se tratan de ajustar estas tuercas en la dinámica clásica de las negociaciones políticas, ¿no? Y tú muy bien lo conoces, por ejemplo, Edwin, ¿no? Cómo son estas dinámicas. Entonces, yo creo, y mi lectura va desde ese lado, ¿no? Quizás algunos tratan de adelantarse mucho, pero no lo veo desde el ámbito de celo, ¿no? ¿Adelantó mucho Héctor Arce? ¿Perdón? ¿Se adelantó mucho Héctor Arce? Probablemente sí, en el esquema de la alianza, ¿no? Porque si tú realizas una alianza, hay parte y hay contraparte, ¿no? Y si tú no eres dueño de la sigla, por supuesto, no es un pedir permiso, pero es un generar consensos con el que sí es dueño de la sigla. Y en ese entendido, seguramente se están barajando otras opciones, se están barajando otras posibilidades para la gobernación de Cochabamba, que se anunciarán en su debido momento. Y lo vuelvo a decir, las instancias y las autoridades competentes serán pues las cabezas de estas alianzas, las encargadas de anunciarlos. No nos compete a nosotros, ¿no? Parecería natural que Loza tendría que ser el sucesor a la candidatura de la gobernación. Pero aquí hay una variante. Por haber sido un hombre Aquí hay una variante, Gonzalito, hay una variante que es bueno comentarla, que quien anunció las dos candidaturas, la de Héctor Arce en Cochabamba y la de Freddy Mamani en La Paz, fue Evo Morales. Él fue quien dijo, estas dos personas, estos compañeros, son los nuevos candidatos de Evo Pueblo para estas dos regiones, ¿no? Sí. Todo el mundo contento, me imagino, sobre todo por Héctor Arce, ¿no? Es un destacado diputado, ha hecho muchas denuncias, además muy sustentadas, muy bien respaldadas. Y claro, cuando vimos ayer su conferencia de prensa donde dice, no, yo declino, porque esa es la palabra que utilizó, declino de mi candidatura, no dijo las razones. Claro, empezó ahí todas las especulaciones propias de la configuración de escenarios políticos, ¿no? Si era el factor Morena, si había algún problema interno en el MAS, en Evo Pueblo. Entonces, todo esto me imagino que se va a dilucidar mañana, porque mañana cuando anuncie Evo Morales con qué vehículo electoral, eventualmente puede anunciar que ha logrado convencer nuevamente a Héctor Arce que asuma la candidatura, o finalmente dirá, vamos a escoger a otra persona para ese puesto. Exactamente, todo puede pasar hasta el último minuto, ¿no? De hecho, en este preciso momento hablamos propiamente de precandidatos. Todos son precandidatos, ¿no? En el Alto, por ejemplo, tenemos 40 precandidatos a la alcaldía. Wow. En La Paz tenemos 20, 25, si más no me falla la memoria, el último conteo, ¿no? Sin embargo, pasarán de precandidatos a candidatos cuando se oficialicen las candidaturas, que será el día lunes 22 como último plazo, ¿no? Entonces, ahí tendremos, yo creo, ya todo más dilucidado, todo más ordenado, y en función a eso también lecturas más cabales y correctas de los eventuales escenarios en el ámbito subnacional, ¿no? Perfecto. Muy bien. Tata Gabriel Villalba, kitis Gabriel Villalba, intasi Aymara tartahin tata kuma alcaldio purimuntah, alcaldio chukia marca purimuntah. Kitis Gabriel Villalba, tata. Naya Gabriel Villalba, abogado Tua, Colque Janu Kitty de momento, Gonzalito, y poco hablo Aymara
entiendo, pero me dicen, hasta el perro entiende, me dicen, ¿no? Entiendo, pero tengo que practicar. Tengo nomás Aymara básico, lo que dice mi certificado. Tú que has estado ahí por el norte de La Paz, en los Yungas, pues debes dominar el Aymara y a mí me falta algunos años para eso. Me voy a poner a trabajar en eso, Gonzalo. Muy bien. Le preguntaba Aymara, ¿quién es Gaby Villalba? Usted que quiere llegar a la alcaldía de La Paz. ¿Puede presentarse a nuestra audiencia, por favor? ¿Quién es Gaby Villalba y por qué quiere llegar a la alcaldía de La Paz? Aski Haipukipan, Gilatanaka Cuyacanaka, Naya Gabriel Villalba, Satatua. Quiero... Primero, que no es algo que he querido o he buscado, ¿no? De momento ha sido algo bien natural, bien lindo, y lo que quiero hacer es agradecer en persona, con mucho respeto y con mucho cariño, a los 20 distritos, ¿no? Los presidentes de los 20 distritos del denominado instrumento político Evo Pueblo me han mocionado para este importante cargo, y yo quiero agradecer públicamente a ellos y ante la población, ¿no? Ha sido algo bastante bonito, algo que no me lo esperaba, algo significativo que lo guardo en el corazón, y pues, como lo vuelvo a decir, y se trata simplemente de una precandidatura, ¿no? El momento que se oficialice, por supuesto que uno siempre espera que se oficialice, seguramente ya correrá la contienda electoral como tal, pero es algo que no lo he buscado, no lo he trabajado, no lo he planificado, ha llegado por un cariño, por un respeto, por un respaldo de los 20 distritos, y lo cual agradezco y me siento, por supuesto, muy orgulloso de ello, ¿no? ¿Después de varios distritos o lo propone Evo Morales como candidato? El día jueves pasado en la noche existió una reunión en la cual se encontraban los 20 presidentes de los distritos en la ex Dirección Nacional del MAS, que sigue fungiendo como Dirección Nacional de Evo Pueblo, ¿no? En la Casimiro Corrales, debes conocer, Gonzalo. Sí. Justamente en ese escenario, en ese espacio y con los actores que te digo, los presidentes de los 20 distritos del denominado instrumento político Evo Pueblo, es que se realiza y se toma esta decisión, ¿no? Incluso ahí están las fotografías ahí que han circulado en algunos medios como Radio Compañera, Radio Causa Chuncoca, Radio San Gabriel. Entonces, no ha sido algo que se ha decidido o lo ha decidido una sola persona, sino más bien la colectividad de lo orgánico en el ámbito de los distritos aquí en La Paz, los 20 distritos. Están volviendo a ¿No estaría ocurriendo lo mismo que le ha ocurrido a Héctor Arce? ¿Se habría adelantado usted y luego Evo Morales va a bajar el dedo? Muy probablemente, querido Gonzalo, yo lo tomo en la real dimensión, ¿no? Y la real dimensión es que se trata de una precandidatura. Y en tiempos electorales y en momentos políticos, todo puede pasar a última hora. Todo puede darse, como también puede consolidarse. Está ocurriendo una cosa distinta, Gabriel. En mi criterio, están volviendo a las raíces. Te voy a mencionar dos ejemplos de la manera en la que más bien se optaba por otras personas para la candidatura a la alcaldía de La Paz. Te hablo de Elizabeth Salgueiro, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. Intelectual, una mujer de medios de comunicación, que se optó, no era de la parte orgánica del MAS en ese momento, pero se optó por ella. Te hablo de Guillermo Mendoza, ¿te acuerdas? Claro, sí. Es exdiputado de Unidad Nacional, también comunicador, y se optó por una figura en ese momento que tenía su peso específico, pero que no era de la parte orgánica del MAS. Mira, ha tenido que ocurrir toda esta crisis política, toda esta derrota política para que retornen a las raíces. Y seas tú, como parte ahora de Evo Pueblo, de la manera orgánica como se estás explicando, que eventualmente seas el candidato a la alcaldía de La Paz. Eso es interesante. Eso es interesante porque cuando hay este tipo de cosas, de crisis, generalmente se vuelven a las raíces políticas, ¿no? Y entonces, que funcione la parte orgánica, me imagino todos los resortes orgánicos que han hecho que tú en este momento seas uno de los precandidatos con mayores posibilidades, eso es bueno, porque si eso ocurre en el Alto, ocurre en otros lugares del país, yo creo que estarían volviendo a nacer estas maneras orgánicas en las que se construyó en su momento el MAS.
Sí, de hecho toda crisis genera oportunidades, ¿no? Y eventualmente a instancias de perder la sigla, ser proscritos en el panorama electoral nacional y demás, han tenido que acontecer todos estos elementos, incurrir todos estos elementos para que se vuelva a generar las dinámicas que eventualmente llevaron al movimiento al socialismo al poder y a Evo Morales al poder. Justamente mañana se conmemora el 2005, ¿no? 18 de diciembre. 54%. Sí, aquella victoria histórica del movimiento al socialismo. Entonces, indudablemente tiene que pasar un montón de cosas para que pues confluyan nuevas fuerzas que estén reivindicando y reavivando, reanimando todo este ahayu, si quieres, del bloque popular tan latente en lo que se denominó el movimiento al socialismo anteriormente, que era la antítesis de los partidos políticos, ¿no? Desde el movimiento al socialismo se criticaba y se decía: nosotros no somos un partido en el cual nos reunimos en un hotel de 5 estrellas y decidimos quiénes van a ser los candidatos en una mesa de 10, digamos, ¿no? Es más difícil ser precandidato dentro del MAS que después competir en las elecciones nacionales o subnacionales, se decía, ¿no? En aquellos tiempos. Entonces, indudablemente, toda crisis genera oportunidades. Pero abandonaron, ¿no? Gabriel, una consulta para terminar. Si me permite, Gonzalito, voy a terminar este razonamiento. Gonzalo, un segundito, por favor, está hablando acá. Hubo incluso una especie hasta de formación, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, Sí. Cochabamba, ¿no? Departamento donde pesa fuerte Evo Morales, por ejemplo, llegaron a poner de candidato y llegó a ser alcalde el Cholango, Claro, ¿no? El sí. cantante, ¿no? Porque claro, veían figuras que podían atraer votos, tenían resuelto el tema de decir, voten por este compañero y listo, ahí se acababa la historia, ¿no? Pero ahora está renaciendo esto de bregar, de buscarla, de empeñarse, me imagino tú has debido explicar lo que quieres hacer con la ciudad de La Paz a quienes eventualmente te van a seguir con el voto, ¿no? Eso es volver a las raíces y creo que esa es una lección aprendida en términos políticos para no abandonar luego eso, ¿no? De que la vida orgánica siempre esté siendo parte de un partido político. Claro que sí, es fundamental. Recordemos las últimas elecciones, el 2019, por ejemplo, el movimiento al socialismo presentó como una de sus candidatas a Nadia Beyer, por ejemplo, que en su momento, adedazo, digamos, ¿no? Y muchos decían de García Linera y demás, bueno, son otros temas, pero el ámbito era de que después Nadia Beyer fungió durante el gobierno de Yanine Áñez y fue pieza clave para encajar, si quieres, a Luis Fernando Camacho, y después se volvió a presentar como analista política y demás. Entonces uno reflexionaba y la misma gente que estaba compartiendo esas trincheras de lucha decía, ¿cómo hemos podido llevar de semejantes candidatos a diputados, a senadores, a alcaldes, a gobernadores, a esta clase de personajes que en los momentos donde tienes que dar la cara, donde tienes que demostrar tus ideales, tus convicciones, tus principios, pues no se han hecho ningún problema en mirar hacia otro lado o ir hacia otras veredas, ¿no? Lo cual, creo yo, rescata también el ámbito de esto que tú muy bien decías, ¿no? El ámbito de la confluencia, de la coherencia política, ¿no? Y la coherencia tiene que ver mucho con lo que se dice y con lo que se hace. Es fundamentalmente eso, ¿no? Entonces, creo yo que a instancias de esta regeneración que se está dando en el bloque popular, pues tiene que primar la coherencia, lo que se dice, lo que se hace, lo que se proyecta y la constancia y la consecuencia, que es parte de las convicciones y los principios, que no son mera lealtad, ¿no? Sino es la lealtad hacia los principios. Así es. Perdón, Gonzalito, adelante, por favor, discúlpame. Sí, perfecto. Lo que decía Gabriel, muy importante, la coherencia política. Y tengo que decir, por ejemplo, que Gabriel Villalba ha tenido coherencia política durante el tiempo que lo he conocido. Hemos compartido la maestría, decíamos, teníamos posiciones encontradas en nuestra mirada de tanto él como defensor del movimiento al socialismo y la mía, que tenía una mirada periodística distinta a la que dice Gabriel. Y bueno, discutíamos intensamente eso en las clases. Luego encontramos a la gerencia del Canal 7. Él tenía un programa en el Canal 7. Él tenía un programa, un espacio en Canal 7. Él fue la primera persona que vino a entregar su renuncia. Me dijo, Gonzalo, yo renuncio porque no puedo perjudicar la gestión y quiero retirarme. Aquí está mi carta de renuncia y no va más. Me pareció muy coherente esa actitud responsable y quiero destacar porque es importante resaltar, aunque no comportamos la misma posición política, la misma línea, el mismo pensamiento,
y yo comparto y celebro lo que dice Gabriel Villalba. Gabriel, en ese sentido, quiero preguntarle a Gabriel, que quiere llegar a ser gobernador del Departamento de La Paz. No, alcalde. Alcalde. ¿En qué provincia de La Paz nació? ¿En qué ciudad, en qué zona de La Paz nació? Bueno, Gonzalo, yo, al igual que muchos paseños de corazón, me he paseñizado producto de los años vividos acá. ¿Por qué? Porque yo he nacido en la ciudad de Oruro, en el cercado Oruro, ¿no? Y a mis 6 años me he venido acá porque mi papá, mi mamá fueron migrantes de Oruro acá. Y he vivido, mira, ya tengo 32 años, entonces haciendo las sumas, más de 27 años aquí en La Paz. He hecho toda mi vida acá, desde kinder, desde primero básico en el Colegio San Calixto, desde la universidad, en la Facultad de Derecho de la UMSA, desde mis amistades, desde mis amigos, desde mis amores, desde mis pasiones, todo lo he hecho aquí en La Paz, ¿no? Y es lo lindo que tiene esta ciudad de La Paz, que confluye y es como alguien decía, creo que era el señor Johnny Plata, ¿no? Decía, todos soñábamos en Bolivia, yo soy tupiceño, pero ya vivo tantos años en La Paz, decía él, ¿no? Y decía, todos soñábamos con venir a La Paz. Era como ir a Nueva York, decían. Y creo que eso resume lo que en su momento representaba la ciudad de La Paz como centro político, como centro de emergencia económica. Todas las familias del interior del país venían y confluían y hacían sus sueños aquí en La Paz, como seguramente fue el sueño de mi papá, tener mejores oportunidades de vida acá. Lo mismo mi mamá. Lo mismo muchas familias, y pues es algo que creo se ha perdido en este tiempo como ciudad, como peso específico, peso político, peso económico, peso financiero de la ciudad de La Paz, te hablo, y que espero que gente comprometida con La Paz pues llegue a recuperar todo eso, ¿no? Entonces yo soy pues paseñizado, querido Gonzalo, por el peso de los años, por el peso del tiempo que vivo acá, por el peso de mi vida que lo he desarrollado todo aquí en la ciudad de La Paz, y amo con todo mi corazón a esta hermosa ciudad. Yo me considero un paseño más, ¿no? Imagínate 5 años llegar acá y toda tu vida, ya tengo 32, eres paseño, ¿no? Y La Paz podría ser, Cacho, que es el primer orureño que es alcalde, si es que eso se diese. Hemos tenido alcalde cochabamino como si fuera de Granado. ¿Podría ser un orureño? Sí. ¿O hemos tenido un alcalde orureño en La Paz? No tengo ahorita en la memoria, pero sí, por esta cualidad que tiene La Paz, ¿no? De ser cosmopolita, de abrazar finalmente a todas las personas que vienen y se vuelven paseños de corazón, ¿no? Son algunos paseños de nacimiento, pero hay más paseños incluso de corazón. Así que si este es tu deseo íntimo, personal, Gabriel, caramba, yo creo que tienes todas las credenciales como para buscar la candidatura, buscar la opción de ser alcalde. Te recuerdo que Juan del Granado, por ejemplo, siendo cochabambino, fue alcalde de La Paz durante 10 años. Sí. La gente les revalidó con su voto una buena gestión que realizó. Y uno de los mejores, ¿no? Sí, Luis Revilla. Y Manfred Stroh, que es de La Paz y de Cochabamba. Así es, exactamente. El actual alcalde también, si no estoy mal, ¿no? Vallegrandino. Sí, que parece que es de origen vallegrandino, ¿no? Estamos hablando de Enriqueta Ulloa. Claro. Tarijeña, pura cepa, concejala de La Paz, ¿no? Sí. Entonces hay eso, o sea, no debería ser un óbice, la verdad, este tema de dónde nace uno, sobre todo si tiene este interés, este deseo de que La Paz vuelva a ocupar esos sitiales de liderazgo a nivel nacional. Bueno, termino con esta consulta, Cacho, si me permites, también a la vez despedirme de Gabriel. Gabriel, ¿qué piensa acerca de la señora Margot, la directora de la ANH, que estuvo 10 años y denunció ahora recién que había corrupción, no podían hablar, no podía hacer nada? ¿Qué nivel de coherencia tiene esta señora en relación a lo que ustedes conocen y saben? ¿Qué opinión le merece lo que ella dice ahora? Primero jura con el brazo izquierdo levantado, puño izquierdo levantado, y ahora está con la señal de la cruz. ¿Cuál es su lectura? Sí, la verdad,
Gonzalo, no me gusta, nunca me ha gustado, tú me conoces, ser inquisidor, ¿no? Calificar a las personas o encasillarlas en un determinado espacio, ahí siendo con adjetivos calificativos fuertes y demás. Yo considero que cada persona es un mundo, ¿no? A veces cuando entraron muchos otros gobiernos, compañeros con los que me ha tocado estar juntos, estar en las mismas trincheras de lucha, y entraba otro gobierno, por decirte, el caso de Yanine Áñez, el 2019, estos mismos compañeros me decían, ¿sabes qué, Gabo? Yo voy a continuar, porque día trabajado, día pagado, y además porque tengo 3, 4 hijos que dependen de mí, y bueno, espero quedarme, te decían, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo, cada persona solamente sabe uno mismo qué cruz está llevando, ¿no? Y generalmente, pues, el tiempo se termina juzgando a las personas, la historia termina juzgando a las personas, y yo creo que no somos nadie para nosotros juzgarlas, ¿no? Sino, pues, la historia, el tiempo definirán a estas personas. Es mi opinión personal con relación a ella. Muy bien, Gabriel, le agradezco mucho por estar con nosotros. Seguramente lo vamos a tener más seguido para conocer más de la campaña y el trabajo que va a desarrollar rumbo a la alcaldía de... Sí, son horas cruciales, Gabriel. Hoy ha comenzado el periodo de inscripción de candidatos. Esto acaba el 22 de este mes, sí. Así que esperamos noticias tuyas, ¿no? Cómo va la cosa, si finalmente logras ser el candidato oficial del vehículo electoral que se elija mañana y se anuncie mañana desde el Trópico. Así que vamos a esperar noticias tuyas. ¿Qué sabes del MAS? Del MAS como organización política que también está inscrita, puede participar. ¿Sabes a alguien en La Paz que va a participar a nombre de tu ex partido? Bueno, creo que no se ha tenido muchas noticias con relación al movimiento al socialismo, porque ha perdido todo el peso político que tenía en su momento, ¿no? De ser esa hegemonía política durante muchísimos años, a ser simplemente una cáscara, si quieres, un armazón de lo que antes era. Entonces, desconozco quién vaya, por supuesto se le desea la mayor de las suertes, pero muy peligroso, porque en las nacionales, por ejemplo, de no haber sido por el voto nulo y blanco, el MAS hubiera perdido la sigla con el candidato que llevaron, ¿no? Entonces, están en una situación bastante compleja, difícil, y pues terminal, diría yo. Muchísimas gracias a Gabriel Villalba, abogado, analista político y tal vez candidato a la alcaldía de La Paz por el movimiento Evo Pueblo. Gracias, pero yo quiero seguir con el tema, si me permiten, por favor, porque si bien Gabriel ha sido muy cauteloso en decir son las cabezas de estas dos agrupaciones políticas las que deben dar la voz oficial de si hay alianza o no, y hay varias voces que se están manifestando. El caso de Javier Zabaleta, que critica esta alianza porque dice que va a debilitar el movimiento de Evo Pueblo. Yo creo que estoy dentro de un contexto reflexivo sobre lo que significa la política. Si bien la política llega a su clímax en un proceso electoral, eso no significa que la política sea orientada exclusivamente para ganar votos, para manipular votos. La política finalmente es una forma de pensamiento que la plasmamos en concretas a la hora de gobernar, a la hora de plantear cosas para la sociedad. Y en ese contexto, Morena es una estructura que ha nacido y se ha conformado, proclive a la corrupción. Es una estructura que ha promovido la corrupción y se la ha denunciado en reiteradas oportunidades, por un lado. Y por otro lado, los conceptos políticos e ideológicos que ha materializado Morena, en este caso en la alcaldía de La Paz, del Alto, son conceptos que van contra los intereses de las grandes mayorías. Enseguida, retornamos con su